voy a comentar. Para mantener el orden y la reverencia en este tema tan importante, primero les voy a pedir que siempre mantengamos nuestros micrófonos apagados, ¿sí? En caso de que ustedes tengan cualquier duda o cualquier inquietud, pueden hacérnosla saber por medio del micrófono, haciendo directamente la pregunta o escribiéndola en el chat. Yo voy a estar pendiente del chat para pues hacerles saber las preguntas a Cami, ¿sí? Tengan presente que esta es una continuación del seminario de estudio del mensaje de los tres ángeles. Específicamente estamos en la continuación del mensaje del tercer ángel. Bueno, ya vimos entonces quién es la bestia, eso lo vimos hace 15 días, y vamos ahorita a ver otro tema diferente, ¿sí? Si ustedes quieren repasar estos temas, quiero informarles que todos estos temas están grabados. Bueno, y ustedes pueden acceder a la página de Tertulia Bíblica Adventista y ahí están todos los temas y muchos otros temas de estudio para profundizar. Bueno, me da mucha alegría verlos a todos, veo muchas caras conectadas, personas nuevas que nos están acompañando. Espero realmente que se sigan animando, que sigan acompañándonos en estas noches. Entonces, quiero entonces invitarlos a que iniciemos con una oración para preparar nuestro espíritu y nuestra mente. Bueno, entonces ahí donde estemos, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Querido Dios, te agradecemos por este sábado santo que tú nos has dado. Te damos gracias, Señor, porque estamos reunidos aquí para aprender más de ti, para conocerte más y para prepararnos para tu regreso. Señor, en este sábado te queremos pedir perdón por nuestros pecados. Tú conoces nuestras tentaciones, nuestras pruebas, nuestros defectos. Ayúdanos, Señor, a transformarnos, a contemplarte más para ser transformados por ti. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos en este estudio, a entender lo que tú quieres mostrarnos a través de Camilo. Te pido, Señor, que le des sabiduría, inteligencia y discernimiento a él y que seas tú hablando a través de él, Señor. Ayúdanos a entender absolutamente todo, pero sobre todo a poder compartir estos temas con otras personas. Gracias por todas tus bendiciones, porque somos afortunados, Señor. Gracias por cuidarnos en medio de esta pandemia. Bendice a otras personas que están conectándose y a los que no han podido también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, bienvenida a las personas que se acaban de conectar. Alexander Cuesta, bienvenido. Isa Estupiñán, bienvenidos. Y ahorita entonces, si se me pasa alguno, pido pues disculpas de antemano, pero bueno, vamos entonces a empezar con este tema. Quiero presentarles pues a nuestro orador, que es nuestro amigo y hermano Camilo Esparza, y de antemano agradecerte, Camilo, en nombre de todos, y me tomo el atrevimiento de hacerlo así, porque sabemos que has invertido tiempo y esfuerzo preparando estos temas. Te agradecemos y bueno, quedas en completo control de la audiencia y cualquier cosa que pueda colaborarte, pues aquí estoy. Bueno, entonces buenas noches a todos. Nuevamente, gracias a los que se están conectando. Hemos venido estudiando una serie de temas interesantes. Tal vez pareciera a veces, por lo largo, digamos, de las veces que tenemos el mismo tema, que se nos puede perder algunas cosas que son importantes. Sin embargo, recuerden que este es una dinámica diferente. Nosotros estamos a veces acostumbrados a ir un poquito más hacia una reflexión. Vamos a tener reflexión, pero es un tema de estudio y como tema de estudio a veces, digamos, es un poquito más largo. Vamos a tratar de centrarnos en esta noche y seguir con la dinámica que veníamos viendo. La última vez estábamos identificando en el mensaje del tercer ángel, identificamos al cuerno pequeño. Hoy vamos a identificar ese mismo cuerno pequeño en otra parte de la Biblia. Entonces, ya hemos orado, ya hemos pedido la bendición de Dios. Pidámosle que en nuestros corazones Él pueda entrar. Como decíamos en algún momento, este mensaje es el corazón
de la Iglesia Adventista, es el corazón de la palabra de Dios. La profecía también es una carta de amor. De hecho, es el objetivo por el cual Dios escribe o dicta allí el Apocalipsis, tiene que ver con revelarse a nosotros. Él quiere revelarse a nosotros. Y como veíamos en alguno de estos mensajes, Él quiere que ninguno de nosotros perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, el objetivo principal de la profecía es mostrarnos a Jesús, mostrarnos que Él tiene el control y que pronto está listo para venir, pero Él quiere hallarnos listos. Por eso, basado en eso que acabamos de decir, quiero que dispongamos nuestro espíritu. Entonces, vamos a comenzar. Continuamos entonces con nuestro tema de los tres ángeles. Ustedes saben, estamos como organizando un rompecabezas. La última vez que nos vimos aquí, vimos la sucesión de reinos ininterrumpidos que la Biblia menciona. Solo para identificar el último de los reinos, el último de los reinos de la tierra que menciona la profecía. No sé si ustedes recuerdan que se puede armar y se le llama también, así la llama al menos Bohr, ¿cierto? La gran cadena profética. Una cadena profética porque está llena de eslabones ininterrumpidos en los que la historia de este mundo se ha movido. Así que la última vez estudiamos Daniel 7, ustedes lo recuerdan. Muchos de nosotros ya lo hemos estudiado y es un tema que puede a veces parecer trillado. Sin embargo, para una identificación correcta del mensaje de los tres ángeles es necesario ir a casi toda la profecía. Cuando estudiamos Daniel 7, nosotros veíamos una serie de reinos y ustedes ya, muchos los conocen, pero ustedes saben que comenzábamos en el reino de Babilonia. Y algo para recalcar aquí es que la profecía siempre, cuando un profeta habla en la palabra de Dios, comienza en el tiempo del profeta, se desenvuelve en la historia y termina en el reino celestial, cuando Jesús lo establezca aquí, después de que haya venido con nosotros y lo establezca. Así que eso siempre pasa como en el orden de la profecía. Entonces decíamos que el primer reino que la Biblia menciona en la profecía de Daniel 7 y en el libro de Daniel, que es una continuación, que es parte del libro de Apocalipsis, porque un libro no se puede estudiar sin el otro. El primer reino era Babilonia. Babilonia, después de Babilonia, como sabemos, teníamos al reino de los medos y los persas, lo demostramos aquí, mostramos cómo era eso. Después Grecia, después teníamos a Roma específicamente, y hablábamos de algo interesante, ¿no? Roma se dividía, o más bien, Roma tenía varias etapas, ¿sí? Esos son los cuatro reinos que la Biblia menciona. ¿Cuáles son esas divisiones de Roma? Tenemos la Roma normal o Roma imperial, que se desempeñó más o menos en nuestra era, en la era cristiana, del año 168 hasta el año 476. En el año 476 se fragmenta, Roma se divide, y entonces es cuando llegan las famosas tribus bárbaras de las que también hablamos en detalle. Y después dice, después de que están formadas las tribus bárbaras, un cuerno pequeño se levanta, y decíamos aquí que ese cuerno pequeño se levanta en el año 538 y gobierna, como vamos a ver hoy, hasta 1798, y ese cuerno pequeño representaba, por las características que veíamos, a la Roma papal. Esa era más o menos como la historia que veíamos allí. En el año en que se escribe Daniel capítulo 7, que más o menos es el año 550, Dios entonces da esta visión a Daniel. La historia del mundo desde el año 605 antes de Cristo hasta el año 1798 está contenida allí en el libro de David. La profecía entonces nos está mostrando que Dios conoce el fin desde el principio. Para poder básicamente revelarnos el curso de la historia con anticipación. Por eso a veces nosotros nos preocupamos por el futuro, pero si nosotros confiamos en nuestro Dios, no podemos preocuparnos por el futuro. Si Él controla el mundo, si Él controla los imperios, si Él controla la historia desde el principio, desde que todo comenzó, pues no tenemos nada que temer de nuestro futuro ni de nuestro presente, porque Dios también lo está controlando. Que esa sea la esperanza que la Biblia nos ofrezca y que la profecía nos ofrezca. Ahora, recordemos algo más. Veíamos que el cuerno pequeño, ese último de los reinos que se levantaba allí, tenía unas características, porque decíamos, nosotros debemos identificarlo, ¿sí? La Biblia, digamos, nos da algunas herramientas para identificarlo. No siempre nos da el nombre específico, y básicamente porque cuando se escribió, pues
no se conocía el nombre específico, pero sí nos da la capacidad de a través de las características descubrirlo. Y veíamos que hay unas características que se cumplen completamente en el cuerno pequeño, en el papado, ¿sí? Eso era lo que veíamos. Entonces decíamos que las características que para encontrar el cuerno pequeño eran 7, ¿sí? O al menos hablábamos de 7 aquí. ¿Cómo saber que el cuerno pequeño es el papado? Entonces decíamos, habían unas características. La primera de las características tenía que ver con que se levanta después de que los 10 después de que los 10 cuernos están formados. Decíamos que esos 10 cuernos, ustedes lo recuerdan, que son la fragmentación del Imperio Romano. Se fragmenta en 10 tribus diferentes y cuando estos 10 reinos están completos, entonces después se levanta este cuerno pequeño que decíamos es el papado en el año 538. Así que la primera característica es que se levanta después de que los 10 están formados. Después otra característica que veíamos es que se levanta en medio de los 10, ¿sí? Es decir, después de que estaban formados se iba a levantar, pero también se levanta en medio de los 10. Los 10, decíamos hoy, son las tribus bárbaras de aquel entonces, pero ellas se han preservado hasta nuestros días y hoy pues representan la misma Europa que existe, ¿sí? Las tribus bárbaras tenían que levantarse, esta era parte de esa característica, tenía este cuerno pequeño que levantarse en Europa y decíamos más específicamente en Roma. Ahí comenzamos a descartar otros poderes que hablábamos la vez pasada, que muchas personas decían que es el cuerno pequeño, ¿no? Muchos decían que era Hitler, otros decían que era Nerón, todavía puede estar allí. Nerón, otros decían que, bueno, hablábamos de varios de las personas que decían que podían coincidir. Sin embargo, aquí ya vemos que este cuerno pequeño se levanta en medio de los 10 y después de que se levanta en medio de los 10, decíamos que pues como estos 10 vienen de Europa y específicamente de Roma, entonces ese reino tiene que levantarse también desde Europa, ¿sí? O de Roma específicamente. Entonces, esa era la segunda característica. Después decíamos que ese mismo reino, otra característica es que para que él naciera, tenía que desarraigar a 3 de los 10, ¿sí? Es decir, habían 3 que se le oponían y esa era otra característica importante. Entonces teníamos que ver en la historia un poder que estuviera en Roma, que naciera después de la división de la fragmentación del Imperio Romano y además que cuando naciera rompiera o se encargara de desarraigar a 3. Y en la historia se cumplió exactamente la historia. Cuando el papado, apelando específicamente al poder civil, entonces desarraigó inicialmente en el año 493 a los érulos, después en el año 534 a los vándalos y finalmente en el año 538 a los ostrogodos. Entonces el papa o el poder papal pudo ascender al poder, derribando a los poderes que se le oponían. Después decíamos, esa era otra característica. Entonces ya íbamos como armando el rompecabezas y ya cada vez es más complicado no saber qué era el papado. Después decíamos que otra característica importante era que hablaba blasfemias. ¿Recuerdan? Que este poder iba a hablar blasfemias contra el Altísimo. Eso era muy importante. Hablábamos y definíamos qué era la palabra blasfemia en la Biblia. ¿Sí? No sé si alguno de ustedes recuerda lo que era blasfemia en la Biblia. Las dos definiciones que la Biblia nos da. Atribuirse como Dios en la tierra. Uno es, se hace llamar exacto, representante de Dios en la tierra, ¿cierto? Un poder que se hace llamar representante de Dios en la tierra. Esa es una blasfemia, ¿sí? Y la otra. Se atribuye la capacidad o el poder de perdonar pecados. Es cuando el ser humano dice que puede perdonar pecados. Y eso lo veíamos específicamente en la Biblia. Y básicamente volvíamos a decir, este poder Roma papal hacía las dos cosas o hace ambas cosas, ¿sí? Otra característica importante era que persiguió a los santos del Altísimo. No solo blasfemó contra Dios, sino que también persiguió a los santos del Altísimo. Veíamos cómo este poder en la Biblia menciona que utilizaba unos mecanismos interesantes para perseguir a los santos. Está la espada, hablábamos de la famosa Santa Inquisición, ¿no? La espada, el fuego,
bueno, todos los mecanismos, incluso los mencionaba la profecía cuando nosotros los detallábamos. Así que otra de las características es que este poder tenía que perseguir a los santos del Altísimo con esos mecanismos. Y eso fue lo que hizo. Hablábamos por eso de la famosa Santa Inquisición. Otra característica muy importante que tal vez tocamos por encima, tenía que ver con que tenía el poder de cambiar la ley, ¿sí? Que dice que pensó en cambiar los tiempos y la ley. Decía específicamente allí el versículo, ¿cierto? Eso decíamos que entonces... de hecho, decíamos cómo la iglesia, abiertamente, la iglesia romana, abiertamente admite que cambió la adoración del sábado al día domingo. No lo esconde. No lo voy a leer aquí, pero lo leíamos detalladamente, incluso de la misma prompta biblioteca, que es la biblioteca que se utiliza allí en el artículo que utilizan allí, que utiliza Roma papal, ¿cierto? Hablaba de algunas de las cosas que el mismo poder dice acerca de la adoración del sábado. Por ejemplo, les voy a leer una rápidamente. Dice sobre el artículo del Papa, en la pronta biblioteca, el volumen 8, dice: el Papa puede modificar la ley divina porque su poder no es de los hombres, sino de Dios, y actúa en lugar de Dios sobre la tierra con pleno poder de atar y desatar ovejas. Así que esta simplemente es una de las tantas citas que teníamos. Aquí yo tengo varias, pero como ya lo dijimos, vamos a seguir con la otra característica. Entonces, una era que iba a pensar en cambiar la ley. La siguiente, y la número 6, tenía que ver con que este poder iba a reinar durante tiempos y la mitad de un tiempo. Ahorita vamos a darnos cuenta más adelante que ese tiempo y la mitad de un tiempo equivale a 1260 años. Y efectivamente la historia nos corrobora que se levantó en el año 538 cuando desarraigó la última de las tribus, los ostrogodos, y entonces duró su carrera de poder hasta el año 1798. Así que reinó por 1260 años, era otro punto importante. Entonces ahí ya podemos descartar todavía a las personas que dicen que este cuerno pequeño era los otros poderes que acabamos de nombrar. Ahora, ahí hablamos entonces de las características que teníamos. Nuestro estudio de hoy entonces va a ser sobre este cuerno pequeño en relación con la bestia ya de Apocalipsis 13. El cuerno pequeño y la bestia, que vamos a darnos cuenta hoy, ahorita vamos a leerlo, representan el mismo poder. Y vamos a demostrarlo esta noche. El cuerno pequeño de Daniel 7 que leímos allí como el último cuerno pequeño, representa la misma bestia que hoy vamos de la que nos habla Apocalipsis 14 de 9 al 11, que es el mensaje del tercer ángel. Y para eso vamos a volver a leer el mensaje del tercer ángel. Entonces, quiero que leamos Apocalipsis 14 desde los versículos 9 hasta el 11. Alguien que lo pueda leer así con voz fuerte. Dice: y el tercer ángel lo siguió, diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, ese también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Exacto. Entonces, lo que nos dice estos versículos, y volvemos a analizarlos, son 3 puntos claves que mencionan. Mencionan a la bestia, mencionan una imagen de la bestia y mencionan una marca de la bestia. No podemos entender este capítulo sin ir al capítulo anterior. Es decir, esto que acabamos de decir, primero fuimos a Daniel para entender lo que era el cuerno pequeño, pero ahora que identificamos al cuerno pequeño, no podemos entender completamente este capítulo sin ir primero a Apocalipsis, el capítulo 13, es decir, devolvernos un capítulo. ¿Por qué? Porque el capítulo 13 menciona a la bestia, ¿sí?
y después menciona en los primeros versículos a la bestia y después a una segunda bestia que hace la imagen de la bestia e impone la marca de la bestia. Entonces quiere decir que el capítulo 13 es clave para nuestro estudio, ¿cierto? ¿Cómo entendemos el mensaje del tercer ángel? Es lo que nos muestra capítulo 13, ¿cierto? ¿Cómo podemos entenderlo si no sabemos quién es la bestia, la imagen y su marca? Entonces, sin ir al capítulo 13, donde se menciona por primera vez la bestia, la imagen y su marca, no podríamos entenderlo. Por eso vamos a ir en esta noche a Apocalipsis 13 y vamos a leer los primeros versículos. Vamos a seguir, digamos, hoy solo vamos a ver los versículos del 1 al 10 y no los vamos a detallar, digamos, todos, porque como digo, pues es un estudio que normalmente vamos a fragmentarlo en más partes. Así que algunos de los detalles de los 10 primeros versículos, y les voy a pedir de repente si hacen allí los que tengan su micrófono encendido, que lo puedan silenciar y solamente en el momento que vayan a hablar lo pueden quitar. Es mejor porque a veces no nos damos cuenta y pues no, digamos que desconcentramos a la otra persona. Entonces, vamos a ir a Apocalipsis 13, los versículos del 1 al 10. Quiero decirles que, como les dije al principio, representa el mismo poder que el cuerno pequeño, esta bestia que se define en los versículos del 1 al 10. El cuerno de Daniel 7 es lo mismo que esta bestia. Y vamos a dar 3 razones iniciales, ¿sí? Vamos a dar 3 razones iniciales por la que el cuerno pequeño es esta misma bestia. Primera razón, y vamos a ir a los 2 primeros versículos. Primer versículo. Ahora, antes de ir al primer versículo de Apocalipsis 13, quiero decirles que la bestia de Apocalipsis 13 se encuentra, y esta es la primera razón, se encuentra en el mismo lugar en la cadena que el cuerno pequeño en la cadena profética de Daniel. No sé si entendimos. Recuerden, ¿cómo era la cadena de Daniel 7? Tenemos un león, después un oso, después Tigre. un leopardo, un tigre, no, un leopardo, después una bestia espantosa y terrible, ¿cierto? Que también representa allí el dragón, porque el dragón está allí por detrás, ¿cierto? Y decimos que después es cuando se divide, ese imperio representa a Roma, ¿cierto? Se divide en 10 cuernos y después un cuerno pequeño. Entonces vamos a ver que tiene una serie de elementos en la cadena. Cuando vamos a Apocalipsis 13 vamos a identificar que en el mismo lugar que se encuentra el cuerno pequeño de Daniel 7, vamos a encontrar en Apocalipsis 13 la bestia. Entonces, versículo 1 del capítulo 13. ¿Alguien que lo quiera leer allí? Y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. No se escucha muy bien, Camilo. Tenía 10 diademas y sobre sus cabezas había un nombre de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como de oso, su boca como la boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Perfecto. Y una de sus cabezas como herida de muerte. Hasta ahí, Camilo. Muchas gracias. Listo. Dijimos, los 2 primeros versículos interesantes, ¿cierto? Entonces, el primero, inicialmente de una vez encontramos una conexión con Daniel 7, porque dice que vi una bestia que tenía 7 cabezas, ¿sí? Tenía 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Ya hay una identificación porque ya habíamos hablado de la blasfemia, pero ya lo vamos a ver después. Después en el versículo 2 dice que la bestia que vi, y ustedes me van a decir el orden que encuentran allí, ¿cierto? Muy parecido al orden de Daniel, ¿o no? Mire, la bestia que vi era semejante ¿a qué? Un leopardo. Entonces, primero, ¿qué hay? Una bestia, después viene un leopardo, después dice, sus pies como de oso y su boca como la boca de león, y el dragón le dio su poder, su autoridad y grande autoridad. Interesante. Estamos viendo el orden inverso, ¿sí? El orden inverso que encontrábamos en Daniel 7. Recuerden, Daniel 7 teníamos ¿qué? Un león, un oso, un leopardo, ¿cierto? Y la bestia espantosa. Aquí lo que estamos haciendo es viéndolo al revés, ¿sí? El orden inverso. Entonces tenemos que la bestia, dice, era semejante a un leopardo, sus pies de oso, su boca de león, y dice, y el dragón le dio su poder y su trono y su grande autoridad. Mismo orden, el orden inverso. Ahora la pregunta es, ¿por qué
¿Por qué está ese orden de esa manera? ¿Por qué es inverso ese orden? Alguien que me responda a esa pregunta. ¿Por qué vemos ese orden de manera inversa que lo que veíamos en Daniel? Porque se está viendo del futuro. Muy bien, excelente, ¿cierto? Daniel, decíamos, el profeta, Daniel ve hacia el futuro. Y hacia el futuro, entonces ve los reinos desde donde está. Entonces ve el león, el oso, el leopardo y la bestia, ¿cierto? Pero aquí lo que pasa es que ahora Juan, que está hablando en el Apocalipsis, ve los reinos hacia atrás. ¿Cómo ve los reinos hacia atrás? Pues lo mismo, ve la bestia, el leopardo, el oso, el león, ¿cierto? Y detrás el dragón que le da su poder, su autoridad y su grande trono. Así que está en el mismo orden, es decir, en el mismo orden se encuentra la bestia que el cuerno pequeño. Efectivamente, es el mismo orden. La bestia se encuentra en el mismo lugar en la cadena profética, en Apocalipsis, que en Daniel. Entonces, esa es la primera razón. Segunda razón, las acciones de la bestia son las mismas acciones del cuerno pequeño, ¿sí? Entonces, grábense eso. Las acciones del cuerno pequeño que veíamos hace 15 días son las mismas acciones de la bestia. Apocalipsis 13:5 nos narra esas acciones. Si ustedes leen el versículo 5, dice, también se le dio a esa bestia que estaba allí, se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, dice el versículo 5. Entonces, se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ya vamos a ir a eso más adelante. Pero aquí lo interesante del versículo 5 es que dice que esta bestia hablaba grandes, ¿qué? Blasfemias. Las mismas blasfemias que identificamos ¿en dónde? En el cuerno pequeño, que tiene que ver con ponerse en el lugar de Dios y con perdonar pecados. Las mismas dos acciones. Versículo 7 nos da otra de las acciones. Y dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, nación y lengua. Así que bastante interesante otra vez. Mire, se le permitió hacer guerra ¿contra quién? Contra los santos y los vencía. Es decir, nos está hablando otra vez de un periodo de persecución. Hablábamos de la Santa Inquisición en el cuerno pequeño y en la bestia entonces tenemos la misma característica. Entonces, ¿cuál es la primera razón? A ver si estamos poniendo atención en esta noche. Primera razón, de que la bestia y el cuerno pequeño sean las mismas. Hablar blasfemias. ¿Y no hubo? La posición. La posición, muy bien, muchas gracias. Están en el mismo sitio en la cadena profética. Es decir, en el mismo tiempo se encuentran. Solo que Juan lo ve desde el futuro y Daniel lo ve. Más bien, Juan lo ve hacia el pasado y Daniel lo ve hacia el futuro. Muy bien, la misma posición. Segunda razón. Que se atribuye ser Dios en la tierra. No, sé. que las O sea, no la razones, dice. que las acciones que hace el cuerno pequeño son las mismas acciones que hace la bestia. Esas son las dos razones. La primera, está en el mismo lugar en la cronología, y la segunda razón, las acciones de las dos son las mismas. Persigue y también habla palabras contra el Altísimo o blasfema, ¿cierto? Ahora, hablemos de la tercera razón. Tercera razón, ¿cierto? El periodo de tiempo en el que gobierna el cuerno pequeño es el mismo periodo de tiempo que gobierna la bestia, ¿sí? El periodo de tiempo que gobierna el cuerno pequeño es el mismo periodo de tiempo que gobierna la bestia. Versículo 5 de Apocalipsis 13. La segunda parte, porque ya leímos la primera parte. Entonces dice que también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y dice, y se le dio autoridad para actuar ¿cuántos meses? 42 meses. Y ustedes me dicen, no, pero pues ese periodo no es lo mismo, ¿cierto? Porque Daniel 7 dice, de hecho habíamos hablado, habla de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Pero ¿cómo así? ¿Será que son distintos? No, no es distinto. Se expresa de manera diferente, pero es el mismo. ¿Qué significa la palabra tiempo allí
cuando hablamos en Daniel, ¿cierto? ¿Alguien sabe qué significa la palabra tiempo? De hecho, lo estudiábamos en la lección de esta semana. Un año. Un año. Un año, ¿cierto? Un Un día es tiempo es como un un año. año. Exacto, un tiempo es un año. Y un año lo podemos ver allí, por ejemplo, en el caso de Nabucodonosor. Dice que Nabucodonosor, en el libro de Daniel, se narra una historia, dice que Dios le dijo que iban a pasar 7 tiempos sobre él, en el cual se iba a convertir una bestia. Y nos dice que pasaron 7 años sobre Nabucodonosor, en el cual comió como si fuera como una bestia y vivía como una bestia del campo, hasta que Dios le volvió el juicio y Nabucodonosor dio la gloria a Dios. Así que un tiempo es un año, ¿sí? Un tiempo es un año. Un año. Entonces ya tenemos un tiempo, un año. Ahora, ¿cuántos son tiempos? Porque ahí dice tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuántos son tiempos? 2 años. Son 2 Cada uno. años, ¿cierto? La Biblia siempre que utiliza la palabra en plural, sin darle un calificativo al principio, siempre, y van a ver, es una regla allí en la Biblia, ¿cierto? Quiere decir que se está refiriendo a algo dual. Por ejemplo, ¿cierto? Tiempos, nos está diciendo tiempos, quiere decir que son 2 tiempos, ¿sí? Son 2 tiempos. Cuando nos dice, por ejemplo, la Biblia, querubines, ¿sí? Sin darle un querubín o 3 querubines o 2 querubines, me está diciendo específicamente que los querubines eran 2. Eso es la manera en cómo escriben los hebreos y el pensamiento hebreo. Entonces, específicamente cuando nos referimos a tiempos, estamos diciendo 2 tiempos. Entonces tenemos un año más 2 años, 3 años. ¿Y medio tiempo es cuánto? La mitad de un Medio tiempo. año. Medio año. Eso quiere decir que 3 años, que lo que estamos diciendo aquí de los 3 tiempos y medio son 3 años y medio, ¿sí? Ahora, los años de la profecía son simbólicos, ¿sí? Los años de la profecía son simbólicos. Estamos dentro de un capítulo que es simbólico. Estamos hablando de la profecía, estamos hablando de una bestia, estamos hablando, por ejemplo, en Apocalipsis de los 7 espíritus, estamos hablando de los candelabros. Todo tiene que ver con símbolo en la profecía. Por eso, los años aquí en la profecía también son simbólicos. Un año, pues en la Biblia, y aquí en nuestros días, es de 12 meses. Y los meses, esto sí es muy importante, en la Biblia son de 30 días. No vamos a demostrar eso allí, pero lo podemos demostrar, por ejemplo, con el arca. Vamos a darnos cuenta que pasaron, por ejemplo, 7 meses, dice, después de que volvió otra vez digamos, a estar seca la tierra, y dice que esos 7 meses eran 150 días, ¿sí? 150 días. Entonces, específicamente, tenemos que un mes equivale a 30 días. Ahora, si todo lo demás es simbólico, el resto también. Ahora, si un año es simbólico, más bien, un día es simbólico, podemos demostrarlo, por ejemplo, con Números 14:34 y Ezequiel 4:6. Voy a leerlo simplemente. Números 14:34 me dice que conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años. Un año por cada día. Así que un día también equivale a un año. Así que básicamente tenemos allí 3 años y medio, y esos 3 años y medio, pues cada año, ¿cierto? Equivale a 12 meses y cada mes a 30 días. Entonces lo que tendríamos en 3 años y medio, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 3 años y medio en días? 1260. 1260. 1260 días. Entonces, estábamos hablando de los 42 meses, ¿cierto? Ahora, 42 meses por 30 días, ¿cuánto daría? 1260. 1260, ¿cierto? Entonces, los 42 meses y los tiempos y la mitad de un tiempo son equivalentes, son el mismo periodo, ¿cierto? Hay otra expresión en la Biblia, digamos, para ese mismo periodo, los 1260 días. De hecho, Apocalipsis 12 lo menciona. Dice que una mujer en Apocalipsis 12 huye al desierto, perseguida precisamente por el cuerno pequeño, la bestia o el dragón, y dice que cuando huye al desierto, el versículo 6 nos dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado para Dios,
para que allí la sustenten por 1260 días. Así que hay 3 maneras, por lo menos hasta aquí que hemos visto, de referirnos al mismo periodo. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, 42 meses y 1260 días. Todas equivalen al mismo periodo, al periodo de persecución papal, la famosa Inquisición, ¿cierto? Ese es un punto importante. Entonces, ya tenemos 3 razones por las cuales el cuerno pequeño y la bestia son el mismo poder, ¿cierto? La primera de las razones, a ver si recuerdan otra vez. El lugar donde están. En el mismo lugar en la cronología. La segunda. Que las características son las mismas de la bestia y del cuerno pequeño. Exacto, las mismas, más bien, realiza las mismas acciones, ¿cierto? Y la última. El periodo del pueblo El tiempo en que se le permite actuar. es el mismo de la bestia. Exacto, entonces gobierna durante el mismo periodo. Listo. Sigamos, entonces. Hablamos de 3 etapas de Roma. Recuérdenme las etapas de Roma otra vez. Ya lo hemos dicho varias veces, pero recuérdenme las etapas de Roma. Roma imperial. Imperial. Roma dividida. Dividida. Y luego Roma papal. Y Roma papal, ¿cierto? Vimos que entonces que la bestia tiene 3 etapas en Daniel 7. El dragón gobernando solo del año 168 hasta el 476. En el 476 se dividen los 10 cuernos o las 10 tribus, y después en el año 538 se levanta el cuerno pequeño desarraigando las 3, ¿cierto? Daniel 7, 23 y 24, recordémoslo. Aquí nos habla de las etapas, como para volver a refrescarlo. 23, Daniel 7, 23 y 24, para que vean las etapas allí definidas. Daniel 7, 23 y 24. Daniel 7. Perdón. Sí. No está conectado. Sí, Daniel 7, 23 y 24, para ver esas características específicas de las que estamos hablando. Lo voy a leer. Dijo así, versículo 23, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y trillará y despedazará. Entonces aquí vemos a la cuarta bestia simplemente como un reino, ¿cierto? O sea, Roma imperial. Versículo 24. Y los 10 cuernos, aquí ya hay una división, entonces tenemos la división, significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, la tercera etapa, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Así que es clarísimo, se divide en 10, después para que se pueda levantar del reino, para que se puedan levantar 10 del reino, pues tiene que existir el reino, ¿cierto? Y después se levanta otro reino. Así que tenemos las 3 etapas, Imperio Romano gobernando solo, Imperio Romano dividido e Imperio Romano gobernado por el cuerno pequeño, que es el poder papal. Ahora, hasta ahí, más o menos, vamos, ¿cierto? Después, cuando termina este periodo de supremacía papal, pasa algo en la Biblia, ¿cierto? Más o menos, en el año, después de los 1260 años, en el año 1798 sucede algo con esta bestia que está aquí, ¿sí? Había usado durante los 1260 años esta bestia los poderes civiles cumpliendo sus propósitos. Nunca el papado fue el mismo que ejecutó las atrocidades que vemos durante los 1260 años. Nunca fue el mismo. Siempre usó ¿qué? Al poder civil para que cumpliera sus propósitos. Pero algo sucedió entonces en 1798 y vamos a leerlo. Apocalipsis 13, versículo 10. Al término de los 1260 años del poder, del tiempo de supremacía en el que el papado estuvo en el trono, pasó algo al fin de ese periodo y nos lo narra el versículo 10. ¿Alguien lo tiene? Si alguno lleva en cautividad, a cautividad irá. Si alguno mata a espada será muerto.
Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Ah, muy bien. Si alguno lleva en qué, les recomiendo ahí el micrófono. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. ¿Sí? Si alguno mata a espada debe ser muerto. Y dice, y aquí está la paciencia y la perseverancia de los santos. Ahora, lo que pasó aquí es que durante los 1260 años la bestia llevó en cautividad. Ahora, al final de este periodo, es llevado en cautividad. Usaba la espada específicamente para matar. Ahora la espada va a levantarse para darle una herida mortal. Así que en este momento, en 1798, recibe la famosa una herida de muerte. ¿Sí? ¿Con qué recibió la herida de muerte, según el texto que acabamos de leer? Con la espada. Con la espada. Con la espada. Y vamos a dedicarnos este momento a ver qué es la espada. ¿Alguno sabe qué representa la espada? La Sí, palabra tiene de Dios. dos connotaciones, diría yo. Una espada que es la santa palabra de Dios y la otra que es el poder civil. Bueno, va muy bien, está muy bien allí, ¿cierto? Vamos a dar, hay dos connotaciones, de hecho, así como lo decía mi papá, son dos connotaciones que en la Biblia tiene la espada. La primera connotación es la que todos ustedes respondieron al principio, ¿cierto? Esa connotación es la Biblia. Léanme, por ejemplo, Efesios 6:17. ¿Qué me dice acerca de la espada? ¿Alguien ya la tiene? Yo. Gracias. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ah, la espada dice aquí, Efesios 6:17, que es la palabra de Dios. Eso quiere decir que son las escrituras. Ahora, ¿quién usa esta espada? Pues el cuerno pequeño lo usaba. No, ojo, según el texto, no estamos hablando del cuerno pequeño. ¿Quién usa esta espada de la que habla Efesios 16:17? Jesús, ¿no? Nosotros, Jesús, claro, el pueblo de Dios la usa. ¿La estamos usando en este momento o no? La usamos, básicamente porque la usa la iglesia. ¿Y la usa para qué? Para predicar, para enseñar, para eso la usa. Por eso Hebreos, cuando ustedes van a Hebreos 4, versículo 12 y 13, nos dice, porque la palabra de Dios, las escrituras de las que estamos hablando, dice, es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de doble filo. Y dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice el versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que esta espada de la que hablamos por ahora, en Efesios 6:17, una de las connotaciones, tiene que ver con la espada de la palabra de Dios que convierte, que nos ayuda, cuando viene con el Espíritu Santo, nos ayuda a ser convertidos, a que nuestra alma se convierta y también para que muchos se unan a la iglesia. Es la manera de usar la espada, ¿sí? Dios nos dio esta espada para que la usemos. Ahora, algunos dicen que la Biblia, algunos dicen que la espada que usó, dijimos que había dos connotaciones, ya vimos la primera, pero algunos dicen que la espada que usó este poder, la bestia, dice que es la Biblia, ¿sí? Pero básicamente para darle la herida al poder papal, pero básicamente eso no funciona. Y hay tres razones también por las cuales no funciona que la espada sea la Biblia, ¿sí? La espada una de las primeras razones es, la espada que el papado utilizaba para matar es la espada que dio una herida mortal, ¿sí? El papado no usó la Biblia para matar a nadie, ¿sí? Pues pónganse a pensar, ¿alguna vez el papado utilizó una Biblia para matar a alguien? No, nunca utilizó la Biblia para matar a nadie, ¿sí? Segunda razón, no se puede decir que la Biblia dio la herida mortal, ¿cierto? Cuando se levanta, muchos dicen, ah, bueno, eso fue cuando de repente se levantó la Reforma, en el año 1517, ¿sí? Pero, pues no puede ser que la Reforma le haya dado de esa manera, digamos, espiritual, la herida de muerte, básicamente porque en 1517 todavía faltaba tiempo para que se cumplieran los 1260 años, ¿sí? El papado entonces
no gobernó no gobernado 1260 años. Entonces, ¿qué hacemos con la fecha de 1798? No podemos usarla. Así que la connotación que tiene que ver con que la espada es la palabra de Dios, no fue la espada que utilizó el papado, ¿sí? Quiero decirles, para ponerlos todavía más en contexto, que un símbolo en la Biblia no siempre representa lo mismo. Es decir, un mismo símbolo no siempre representa lo mismo, ¿sí? En este caso, es el caso, la espada tiene diferente connotación para este texto. Les voy a dar algunos ejemplos, ¿sí? Les hago la pregunta, ¿qué representa el león en la Biblia? Babilonia. Tiene dos representaciones, el león de la tribu de Judá y el enemigo. Bueno, sí, muy bien. Lo acaban de decir. De hecho, me dieron más de 3 significados, ¿no? El león puede representar a Cristo, como lo acaban de decir, que es el león de la tribu de Judá, o a Satanás, que dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar, o también a Babilonia. ¿Recuerdan que lo habíamos hablado en algún momento cuando hablamos de Babilonia? El león, ¿cierto? También representa a Judá. Por eso dice el león de la tribu de Judá, ¿cierto? El hijo de Jacob. Así que el león aquí vemos que tiene varias connotaciones, así que dependería del contexto para hallar el significado. Ahora, otra pregunta. ¿Qué representa la levadura en la Biblia? El pecado. El pecado, todos me dicen inmediatamente el pecado. ¿Sí? En el contexto del santuario representaba o representa el pecado, ¿sí? Pero resulta que hay una parábola, la parábola de Mateo 13 de la levadura, y ahí representa el Espíritu Santo, ¿sí? Porque dice que cuando el Espíritu Santo está en la iglesia crece. Eso es lo que hace la levadura, que crezca. Entonces, la palabra levadura tiene otra vez doble significado. Es tanto el pecado como también el Espíritu Santo. ¿Cómo lo hallamos? Dependiendo del contexto. Otra que es bastante malinterpretada. La expresión hijos de Dios, ¿sí? Si ustedes van a Génesis 6, del 1 al 4, vamos a ver que dice allí que los hijos de Dios vieron que habían las hijas de los hombres, dicen que eran hermosas. Y dice que los hijos de Dios tomaron entonces a las hijas de los hombres, ¿sí? Pero algunos lo malinterpretan y entonces dicen, no, lo que pasa es que lo que pasa es que se juntaron los hijos de Dios, que son los ángeles, con hermosas mujeres humanas. Muchos dicen eso, ¿sí? Y entonces de ahí salió un híbrido que eran unos gigantes, pero eso es una teoría solamente. ¿Y saben por qué lo dicen? Porque es que allí los hijos de Dios tienen una connotación, pero en Job, cuando ustedes van a Job, los capítulos 1 y 2, van a darse cuenta que se presentan delante de Dios los ángeles, que son los hijos de Dios, ¿sí? Eso quiere decir, básicamente, que en Génesis 6, del 1 al 4, los hijos de Dios era la descendencia que venía de Set. Esos eran los hijos de Dios, ¿sí? Que se fijaron en las mujeres y ahí pues cometieron un error. Pero en Job, los hijos de Dios son los ángeles. Entonces, tienen una diferente connotación. Así que, conclusión de estos 3 ejemplos que dimos. El contexto es bastante importante para comprender los símbolos. Los símbolos no siempre significan lo mismo en todos los contextos. Pero ahora, tenemos que buscar entonces otra espada en la Biblia. Otro significado de lo que es la espada. Ya dijimos que un significado inicial era la palabra de Dios. La palabra de Dios. Así que, ¿cuál sería el significado que queremos encontrar? Dijimos, hay 2 connotaciones. Vamos con la connotación número 2. Romanos 13, desde el versículo 1 hasta el 4. Romanos 13, desde el versículo 1 hasta el 4. Y de una vez les voy a decir, la espada representa el poder que tiene el gobierno para castigar las violaciones del Código Civil. Es decir, el poder civil representa la espada, ¿cierto? Ustedes se dan cuenta que el poder civil impone multas, ¿cierto? Castiga, usa la espada, el poder civil, para castigar las violaciones del Código Civil. Hoy en día nos pasa. Las leyes de la nación tienen que ver con este Código Civil. Así que leamos el versículo 1 hasta el 1 por ahora.
Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, ¿qué nos está diciendo el primer versículo? Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Quiénes son las autoridades superiores? Poder civil. El poder civil, ¿cierto? Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Versículo 2, Willy. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Así que dice que los que se oponen a la autoridad, o sea, al gobierno, a lo establecido por Dios resiste, dice allí, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Versículo 3. Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y serás alabado por ella. Interesante, nos está diciendo que debemos ser, en síntesis, que debemos ser buenos ciudadanos, porque si nosotros no vamos en contra de la autoridad, entonces no vamos a tener problemas. ¿De qué tememos? ¿Cierto? No tenemos nada de qué temer. De hecho, es bastante interesante lo que sigue. Versículo 4. Porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para hacer justicia y para castigar al que hace lo malo. Ah, dice ahí clarísimo, ¿no? Dice, si hacemos lo malo, entonces, ¿qué pasa? El poder civil, la espada, entonces tiene que castigar, ¿cierto? Básicamente el gobierno, los que establecieron allí las leyes, de hecho esto viene hablando de los magistrados, ¿cierto? El gobierno castiga al que hace lo malo, y de hecho aquí lo que estamos viendo, si ustedes siguen leyendo el capítulo, vamos a darnos cuenta que a los mandamientos que se está refiriendo son los mandamientos de la segunda tabla de la ley de Dios, los que tienen que ver con mi prójimo. Entonces, está diciendo allí que el gobierno castiga sobre esos mandamientos cuando se va fuera de la ley. Es clarísimo. Entonces dice que la espada básicamente es ¿qué? El poder Civil. Civil, ¿sí? Ahora, importantísimo acerca de las espadas. Cada espada debe estar en su esfera. ¿A qué me refiero? Hablamos de la espada de la Biblia. Pues la espada de la Biblia está en la iglesia y es espiritual, ¿cierto? Pero hablamos de la espada del poder civil. El poder civil debe estar en su esfera, en el poder civil. Jesús dijo, al César, lo que es, dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Las espadas no deben mezclarse. Por un lado está la espada de la Biblia, y por el otro lado está la espada de el poder civil. No debe haber mezcla. Ahora, sí, ¿cuál fue la espada que utilizó el papado para matar? La del poder civil. La del poder civil, ¿cierto? Si ustedes leen específicamente la historia, ¿qué pasó durante esos 1260 años, del año 538 a 1798? Van a darse cuenta que el papado usó el gobierno para castigar a los que no estaban de acuerdo con las enseñanzas de la iglesia. Ahí estuvo el problema, ¿sí? El papado usa el gobierno para castigar a los que están en contra, ¿sí? ¿El papado tenía ejércitos? No. No, no tenía ejércitos. ¿Tenía armamentos? No. No. Pero al aliarse con la espada, ¿cierto? Entonces ahora sí puede ejecutar el castigo. Entonces lo que hizo fue aliarse, y al aliarse entonces tiene también el poder civil a su disposición. Eso fue lo que hizo entonces el papado durante los 1260 años. Ahora, otra pregunta. ¿Cómo obtuvo el papado la espada? ¿Sí? ¿Cómo la obtendría inicialmente? Aliándose con los reinos. Muy bien, sí. La iglesia tenía una sola espada, recuerden, ¿cierto? Pero ¿cuál fue el proceso? Mire, les voy a dar algunas citas de escritores específicamente católicos, ¿sí? Todos son citas católicas allí, de libros allí católicos, hablando de cómo obtuvo el papado esta espada. Mire lo que pasa, por ejemplo, en esta primera cita, allí una cita, dice allí, hace mucho tiempo, cuando por causa de la negligencia de los emperadores del occidente,
Dice claramente allí, los emperadores del occidente. Roma estuvo a la misericordia de las tribus bárbaras. O sea, corrobora lo que hemos dicho. Los romanos apelaron a un personaje para que les proporcionara ayuda y protección y le pidieron que gobernara sobre ellos. Dijeron, necesitamos un líder que nos ayude, básicamente lo que está diciendo aquí. Y así dice, de esta forma sencilla comenzó la soberanía temporal de los papas. Y humildemente, acercándose al trono del César, ¿sí? ¿Recuerdan? Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Pero aquí dice, y así humildemente los papas, ¿cierto? Acercándose al trono del César, dice, el vicario de Cristo se apropió del cetro ante el cual los emperadores y los reyes de Europa se habrían de inclinar por tantos siglos. ¿Sí? Es contundente. Lo dice James P. allí en la American Catholic Quarterly Review en abril de 1911, ¿cierto? Ahora, otra cita. Dice, bajo el dominio del Imperio Romano, ¿recuerdan las etapas? Aquí están las etapas. Dice, bajo el dominio del Imperio Romano, la etapa número 1 de Roma, Roma sola, los papas no tenían poderes temporales, dice así. Pero cuando el Imperio Romano se desintegró y fue reemplazado por un número de reinos rudos y bárbaros, la segunda etapa, la Iglesia Católica Romana, dice aquí, no solo se independizó de los estados en asuntos religiosos, sino que llegó a dominar en asuntos seculares también. Interesante, ¿no? Lo corrobora la historia. Otro más, dice, durante toda la Edad Media había en Roma tan solo una autoridad espiritual y temporal. ¿Cuál era? ¿Cuál creen que era? El papado. El Papa. El papado, ¿sí? Que ejercía poderes que a fin de cuentas sobrepasan aquellos que había tenido el emperador romano. Clarísimo, dice que sobrepasa los poderes que tenía el emperador romano. Otra más pequeña dice, en la Edad Media la iglesia no era un estado, sino más bien era el estado, dice allí. O mejor dicho, la autoridad civil era meramente el departamento de policía de la iglesia. ¿Sí? Interesante. Todas citas católicas. Así que los poderes civiles eran el departamento de la policía, ¿sí? Podemos ver algunos ejemplos, lo vimos la vez pasada también. Ustedes recuerdan al reformador Juan Hus, ¿sí? Juan Hus, en el periodo de Juan Hus había un papa, ¿sabe alguien cómo se llamaba el papa que reinaba en el periodo de Juan Hus? Sigismundo. ¿Bonifacio? No, se llamaba Sigismundo. Y Sigismundo le dio un salvoconducto, ¿sí? Y le dijo, tranquilo, tú puedes venir, moverte por todo lado, pero básicamente cuando llegaron, lo encarcelaron. Le hicieron un juicio religioso primero a Juan Hus, dijeron que él era hereje, porque eso salió en el juicio religioso, y el emperador dio el decreto, ¿cierto? Violó el mismo salvoconducto que le había dado, y básicamente todos conocemos la historia del desenlace, ¿sí? El desenlace fue que lo quemaron, ¿recuerdan? Que lo quemaron y murió cantando, eso se dice de Juan Hus. Eso fue lo que pasó específicamente. Entonces aquí aclaramos que los poderes civiles básicamente eran el departamento de policía. Mire, una cita del Papa Bonifacio del año 1302 que escribió una bula. ¿Saben qué es una bula? Una carta personal del Papa. Eso es una bula, una carta personal del Papa. Dice así: los textos de los evangelios nos informan que esta iglesia católica romana, dice, tiene en su poder 2 espadas. De hecho, mire, es un católico, el mismo Papa está hablando y él está hablando de las 2 espadas. Dice, tiene en su poder 2 espadas. Es decir, la espada espiritual y la temporal. Ambas, pues, le pertenecen a la iglesia. Es decir, la espada espiritual y la civil. La espiritual debe ser usada para la iglesia, pero la civil por la iglesia. La primera, la espada espiritual, está en manos del sacerdote y la segunda está en las manos de los reyes y los soldados, pero siempre bajo la voluntad y el visto bueno del sacerdote. No tenemos que decir más. Las citas son contundentes, ¿cierto? Es la espada que usaba la iglesia. Usaba no solamente la espada de la Biblia, sino que también usaba la espada del Estado, del poder civil, ¿sí? Otra cita. Un cardenal muy famoso que escribió un libro
allí, se llama Henry Eduardo Meaning. Él describió la historia del papado durante la Edad Media en un libro y la época en la que vivió, ¿sí? Y habla básicamente de cómo el Imperio Romano fue desmoronado, ¿cierto? Y dice allí, esta cita que escribió él, dice, el abandono de Roma, ¿sí? Específicamente por Constantino y Rómulo en tiempos del imperio, significó la liberación de los pontífices, dice él. La providencia de Dios permitió una sucesión de irrupciones de los godos, lombardos y húngaros para desolar a Italia y desarraigar todo remanente del imperio. Dice, los pontífices se hallaron solos como la única fuente del orden, la paz, la ley y la seguridad. Una vez que ya no estaba el emperador, entonces dice que ahora se hallaron solos. Y dice, y desde la hora de esta liberación providencial, cuando por intervención divina se les cayeron las cadenas de las manos, es decir, cuando estaban atados porque no podían hacer nada con el Estado, ¿cierto? Al sucesor de Pedro, dice ahí, como una vez habían caído de las suyas, ningún soberano ha reinado en Roma, sino el vicario de Jesucristo. Lo dice el libro de ese cardenal, ¿cierto? Básicamente, el obispo ocupó el trono del emperador, el César. Es decir, el mismo obispo era el César, ¿sí? Bueno, y allí hay varias citas. Específicamente, entonces, mientras el gobernante de Roma mientras estaba atado, antes de que no tuviera poder, pues no podía hacer nada. Pero una vez tiene también la espada civil, ahora tiene la libertad para dictar leyes, ¿sí? Vamos a estudiar entonces ya para finalizar aquí, vamos a estudiar en una de las siguientes presentaciones el asunto específico del cautiverio, ¿sí? Este poder del cual estamos hablando, que usaba la espada, ¿cierto? Este poder iba a recibir una herida mortal con la misma espada, ¿sí? Que eso fue lo que pasó al final de 1798. También iba a ir en cautiverio, ¿sí? También iba a ser echado a prisión, ¿sí? Iba a regresar a la condición de antes de que tuviera el poder civil. Lo que estoy diciendo es que durante los 1260 años tuvo el poder de la espada, pero al fin de los 1260 años iba a recibir, ¿qué? Una herida de muerte con la misma espada con la que estuvo también infringiendo algunas de las penas que hablamos. ¿Está claro hasta el momento? Sí, señor. Entonces, repasemos, porque cuando repasamos está el punto allí. Entonces, tenemos el león, Babilonia, el oso, Medo-Persia. El el Medo-Persia. leopardo, Grecia. la bestia espantosa y terrible, Roma. Roma. En sus Se fases. divide en 10 cuernos, que es Roma. Dividida. Dividida. El cuerno pequeño es, Roma Roma papal. Papal. ¿cómo se levantó Roma papal? De los 10 cuernos. ¿Cómo se levantó Roma papal? La unión. ¿Cómo se levantó? Ah, exacto, ¿la unión de Por medio qué? de la unión con el Por el Estado. Estado civil. De ese Exacto. estado. A través del poder civil, ¿cierto? Se desbarató el imperio. De hecho, la historia nos dice que el emperador se fue a Constantinopla, al oriente. Hoy en día es Istambul, Turquía, ¿cierto? El trono quedó vacante y entonces el papado tomó el trono. ¿Durante cuánto tiempo reinó? 1260. 1260 años. 1260 años imperó en Europa occidental. Pero al final de los 1260 años, la profecía nos dice que se le restringió ese poder civil que había ganado durante los 1260 años, ¿cierto? Se fue al cautiverio, vamos a verlo en una de las sesiones siguientes, recibió la herida mortal con la espada misma, ¿cierto? ¿Con la Biblia? No. Con la espada del poder civil, ¿cierto? Y en nuestro próximo tema vamos a ver que los gobiernos de Europa, que el papado usaba para perseguir y para matar, esos mismos gobiernos que usó durante los 1260 años, se levantaron en contra del mismo papado, comenzando por Francia, que se le llamaba en la antigüedad la hija mayor del papado, ¿sí? Clodoveo mismo, uno de los emperadores, fue el que le ayudó a ejecutar todas estas cosas, en donde desembocó al final del periodo la Gran Revolución Francesa, y
termina allí en 1798 que el mismo poder francés, usando el poder civil, entra a través de Berthier en el Vaticano y baja al Papa del trono. Le dice, tu dominio ha terminado. Le quitó su triple corona, la que hablamos en algún momento que ostenta, le quitó su anillo, le quitó su bastón y se lo llevó cautivo a varios sitios hasta que finalmente murió. ¿Saben en qué mes los ostrogodos fueron desarraigados? Que fueron la última de las tribus para que iniciara los 1260 años. En el mes de febrero, ¿sí? Y precisamente esta herida mortal que se dio con la espada también fue en el 1798, en el mes de febrero. Y seguramente si pudiéramos ver cómo sacar el día, Dios tiene todas las cosas exactamente presupuestadas. La profecía nos dice básicamente hoy en día que la historia todavía no ha terminado. La profecía de Apocalipsis 13 nos está hablando hasta que tuvo la herida mortal, hasta aquí, pero después la herida mortal va a ser sanada, dice allí. Su herida mortal va a ser sanada y se va a maravillar, dice, toda la tierra en pos de esa bestia. La bestia va a recuperar la espada que perdió y va a salir entonces del cautiverio y se va a portar como se portó en el pasado. Así que hoy hemos descubierto, básicamente, que tenemos el cuerno pequeño, que es la misma bestia que se comportó durante un periodo de una manera, pero que en el futuro, nos dice Apocalipsis 13, que vamos a ver la siguiente vez, la siguiente parte de Apocalipsis 13, va a recuperar su poder y va a actuar otra vez como actuó en el pasado. Y entonces va a establecer, y vamos a darnos cuenta que es la imagen de la bestia, ¿sí? Porque tenemos una bestia inicial, que ya sabemos quién es, se va a levantar una segunda bestia que establece una imagen a la primera y también pone una marca en la frente, dice allí, o en la mano, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Espero que el día de hoy hayamos comprendido, que sepamos que Dios está al control de la historia, ¿sí? Y que lo que Dios dice no miente. A veces puede ser la realidad un poco dura, ¿no? La realidad cuando descubrimos lo que la Biblia nos muestra, es dura, ¿no? Es como cuando uno ha estado durante mucho tiempo con una venda en los ojos, después de mucho tiempo, y se le quita esa venda, pues usted va a sentir dolor, ¿sí? El dolor es porque la luz le produce dolor. Pero que Dios sea el Espíritu Santo, como vimos también, que Él sea el que ponga en nuestros corazones la verdad y que actuemos conforme a esa verdad. Amén. Amén, Cami, muchas Amén. gracias por este tema tan bonito. ¿Nos puedes, por favor, terminar con una oración? Vamos a orar entonces. Oremos. Señor, te damos gracias por este día que nos has dado, por tus bendiciones y por tu amor. Te damos gracias porque nos has cuidado con amor hasta aquí. Porque hemos visto, Señor, que tú tienes el control de la historia. Que nada de lo que está en la Biblia y nada de lo que pasa en nuestras vidas también en la historia, Señor, se te pasa. Tienes cuidado de nosotros con un interés muy grande, Señor. Perdona las veces que nos apartamos del camino, que queremos hacer nuestra voluntad. Perdona las veces que dudamos de ti porque creemos que no puedes hacer milagros en nuestra vida. Pero hoy nos damos cuenta, Señor, que si controlas la historia, muchos milagros vendrán. Solo necesitamos de fe, Señor. Permite, Señor, que comprendamos que estamos en un momento de la historia complicado, que es un momento difícil, las cosas seguramente no mejorarán, Señor, pero a pesar de eso tenemos la esperanza de que vienes pronto para llevarnos en las nubes de los cielos. Ayúdanos a comprender tu palabra, porque todo lo que es escrito, Señor, es importante. No hay ninguna parte que no sea importante. A veces creemos que solamente necesitamos de los salmos para comprenderte, Señor, pero podemos hablar de tu profecía, Señor, y allí tú has declarado el amor que tienes hacia nosotros. Permite que nos podamos rendir a ese amor y que tu amor nos transforme. Gracias, Señor, porque nos has dado un último mensaje a través del mensaje de los 3 ángeles para que podamos ser convertidos y para ayudar a convertir a otros, Señor. Permite que estemos todos listos cuando tú vengas allí, en las nubes de los cielos, para que nos lleves para siempre a morar, en un lugar donde ya no va a haber tristeza ni dolor.
Gracias por todo lo que nos das. Una bendición especial para cada uno de los que en esta noche se han conectado, porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Cami. Muchas gracias a todos Amén. los participantes Amén. de esta noche. Recuerden que todos estos temas están siendo grabados por si quieren repasar o enviárselos a otras personas. Bueno, entonces, por acá también. Si alguien tiene alguna pregunta, puede realizarla libremente. Bueno, veo que no. Entonces, muchas gracias a todos por acompañarnos. Espero que tengan una bonita noche, que puedan descansar, que tengan un buen sábado. Esto continúa, así que estén pendientes para otras PCs. Gracias, Cami, también por tu apoyo, por preparar este tema. Ya todos pueden hablar libremente, no sean tímidos. Gracias, Cami. A ustedes muchas gracias. Chao para todos. Gracias, Cami. Dios te bendiga. Chao. Dios les bendiga. Feliz Amén. noche para todos, gracias. Feliz sábado. Chao. Feliz noche para todos, muchas gracias y bendiciones. Feliz noche. Mañana. Nena. Nena, ¿estás por ahí? Sí, Juan Di, por aquí estoy. Aleja, ven. Ven y saludas a Sandrita. Acá por este lado. Ya llegaron Santi y Aleja, si los quieres saludar. Ay, yo quiero saludar. Y Cami también. Hola, Juan. A Cami. Hola, Aleja. Ay, Que no te ven. Bueno, no puedo correr tanto el computador, entonces toca que ellos se asomen. ay, no, es que mi cámara está fallando, no puedo poner. Están muy Pero grandes. ¿cómo están de grandotes? Santi, Aleja, ¿sí se acuerdan de mí? O sea, Hola, eso es Sandrita. obvio. Mira, Obvio. Pues mira cómo obvio. está Isa. Mira cómo está Isa de grande. Mauro, un feliz cumpleaños y que Dios los bendiga. Saludos. Gracias, de lo mismo, que están grandes los muchachos. Y a todos. Tan grandes, ¿ya cuántos años tienen, Juan Di? Santi cumplió 16, Aleja cumple Uy. 14. Está un No señor. lo puedo creer. Uy, sí, Que se qué bien. Oye. tan enormes se te crecieron estos muchachos. Están muy grandes, sí. Sí. Sandri, ¿me Muy puedes dar el grandes. host? ¿Cuándo van a ir a la iglesia? ¿Cómo, Cami? No, que es una cosa antes. Sandri, ¿me puedes dar el host ahí para terminar la transmisión? ¿Cómo hago para dar el host más? Ok, ¿Qué espérate. más, Juan? ¿Cómo va todo? Bien, Cami, bien, bien, gracias a Dios. Pues, Qué bueno que estés aquí con trabajando. nosotros. Vi el link y apenas lo vi, pues obviamente hoy no había reunión en nuestra iglesia, entonces de una vez pensé en conectarme también para saludarlos. Pero bien, bien, gracias a Dios.